Hola amiga, qué alegría que estás aquí, que podemos continuar juntas estudiando Primera de Pedro. Antes de comenzar, me encantaría que podamos poner las bases para todas poder juntas recordar quién escribió este libro y qué estaba sucediendo en su vida cuando esto ocurre. Este libro es escrito por el apóstol Pedro. Pedro en este momento estaba viviendo lo que era la persecución, el comienzo de la persecución de la iglesia. Y esto es importante que nosotros lo entendamos porque mientras Pedro le escribe esta carta, nos está dando unos warnings y unas banderitas rojas que debemos tener pendiente y que debemos vigilar sobre qué está sucediendo en su cultura y en la sociedad en ese tiempo. Y algunas de ellas son muy parecidas y muy similares a las que nosotros también experimentamos. Pedro fue un apóstol amado por Jesús, que caminó de manera cercana con él. Y adicional a eso, vivió y experimentó dudas, temores y retos, así como tú y yo. Pedro es uno de mis discípulos favoritos y me encanta siempre leer sobre él porque nos recuerda que aún siendo parte del círculo íntimo de Jesús, aún así vivimos en humanidad y que Jesús conoce nuestra humanidad y que nuestra humanidad no lo asusta. Cuando Jesús se encontró con Pedro, Pedro estaba pescando, ese era su trabajo. Y Jesús lo llamó y le dijo, de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Aún Pedro, caminando todos esos años con Jesús, aún así en sus últimos momentos, rechazó que conocía a Jesús. Lo hizo 3 veces. Aún así, cuando Jesús regresa, lo restablece y Pedro se convierte en una de las voces más importantes luego de que Jesús partiera. Pedro se convierte en una de las voces de la iglesia, en un predicador valiente que transformó, como nosotros conocemos hoy, el cristianismo. Así que Pedro es bien importante y yo creo que como mismo Pedro, aún en su humanidad, fue utilizado de una manera increíble. Así Dios también nos llama a ti y a mí, en lo ordinario, en lo normal. Mientras Pedro pescaba, él fue llamado y así nos pasa a ti y a mí. Nos va a llamar en el momento más tranquilo, más ordinario. Va a ser llamada a hacer ministerio en lo común. Y a veces eso es difícil entenderlo, amiga mía, porque pensamos que nosotros hacer la voluntad de Dios significa estar en un altar con un micrófono. Y ese no siempre es el caso. Así que, ¿qué tal si juntas oramos para comenzar a leer? Señor, te doy las gracias por este tiempo, porque nos has llamado a caminar en Tierra Santa. Señor, yo te pido que tú nos des a cada una de nosotras la sensibilidad de escuchar tu voz y ser moldeadas por lo que está escrito en este libro. Señor, que podamos escuchar aquello que tú nos dices y que podamos ser obedientes y caminar a favor de aquello que tú nos pides. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres glorioso y porque tu corazón, tu amor, tu misericordia, tu gracia nos persigue todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Súper, pues hoy estamos estudiando el capítulo 4. Yo lo voy a leer completo y luego vamos a entrar un poco en algunos versículos y al final me encantaría leerte a ti en los comentarios de qué es lo más que te lleva o cómo este capítulo habló a tu vida. Así que yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Tú puedes leerlo en tu versión favorita. Dice así. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías y a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no los sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto se predicó el mensaje de las buenas noticias también a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza de que Dios le proporciona.
Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por intrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque el tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿cómo quedará el impío y el pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, confíen en su fiel Creador y sigan practicando el bien. A mí me encanta este capítulo por varias razones. Hay varios versículos que amo aquí. De verdad podríamos quedarnos hablando tanto rato de ellos, pero en los otros capítulos hemos escuchado sobre el sufrimiento de Jesús. Ese ha sido el enfoque. Pero el enfoque aquí de Pedro es un poco distinto. Hasta ahora, él ha resaltado el sufrimiento de Jesús y cómo nosotros debemos perseverar basado en ese sufrimiento. O sea, que el sufrimiento de Jesús debe incitarnos, debe animarnos a nosotros a hacer las cosas y hacerlas bien, porque Cristo sufrió por nosotros. Y que eso debe realmente movernos. Pero en este capítulo, Pedro nos lleva un paso un poco más adelante. Él nos lleva a ver nuestro propio sufrimiento como parte integral de nuestra identidad como cristianos. Él nos motiva a nosotros cambiar la perspectiva y nos dice que nuestro sufrimiento, cuando tú y yo sufrimos, eso es una parte integral, una parte esencial de nosotros ser creyentes de Jesús. Nuestra tendencia natural es oponernos al sufrimiento. Es lo que nos han enseñado a hacer, es lo que sabemos hacer bien. Pero, sin embargo, nosotros podemos caminar hacia entender por qué se da este sufrimiento y cómo nosotros podemos aprender de él. Nuestra resistencia se va a relajar completamente cuando entendemos que el sufrimiento es parte de lo que nosotros hemos escogido como discípulos de Jesús. Hay una frase que nosotros usamos mucho que es que debemos caminar hacia el dolor. Porque cuando caminamos hacia el dolor, nosotros comenzamos a entender las raíces de este sufrimiento y podemos ver el propósito de por qué hay cosas difíciles que suceden. Y no te voy a negar que eso no es así de fácil y que no todos los días yo me levanto caminando hacia el dolor con una sonrisa. Pero cuando escogemos entender el sufrimiento y darle propósito, podemos ver que Dios está en control de todas las cosas. En esto que acabamos de leer, en este capítulo, vemos como nos dicen, malos los que sufren y los que son perseguidos por robar y por hacer todas estas cosas, pero si tú estás sufriendo por cristiano, pues entonces estás en un buen camino. Así que yo quiero compartir con ustedes algunas de las lecciones principales de este capítulo, por lo menos para mí, en este tiempo, que obviamente las cosas cambian tanto cuando uno da luz, cuando uno tiene un hijo, cuando uno cambia hacia la vida de la maternidad. Yo no les puedo decir que yo soy la misma. Ese día que nació mi hijo, yo nací de nuevo también. Y este capítulo, que yo lo había estudiado antes muchas veces, al estudiarlo luego de esta perspectiva, me alumbra de otra manera. Así que si ustedes me permiten, yo estoy loca por compartir con ustedes algunas de esas cosas que me hablaron en este capítulo, en esta temporada de mi vida. El primer punto es que la primera lección es que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios y no a nuestros deseos. Pedro nos recuerda que ya hemos pasado suficiente tiempo persiguiendo las pasiones del mundo. Esto está en los versículos 2 y 3. Y que debemos vivir con una mente renovada y con la meta de agradar a Dios y no a nosotros mismos. Vivimos en una cultura que nos invita a seguir nuestro corazón. Todo lo que nos dice es follow your heart, sigue tu corazón, ¿qué te dice tu corazón? Pero la palabra nos dice que nuestro corazón es engañoso y que a veces seguir nuestro corazón no nos va a llevar a los lugares que nos acercan a la santidad,
seguir nuestro corazón a veces nos va a llevar a los lugares egoístas, a los lugares de sufrimiento. Así que mi primera lección de este capítulo es que nosotros aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios y no a nuestros propios deseos. Y les voy a dar un ejemplo bien concreto que experimenté mientras daba luz. Yo soñaba con un parto natural y eso no fue posible. Y para mí era a mis deseos, yo quiero hacer esto y yo voy a jalar y empujar a que suceda. Pero cuando nosotros soltamos, nos relajamos y respiramos y permitimos que la voluntad de Dios sea la que se cumpla más allá de la de nosotros, podemos abrazar los resultados aunque el proceso no se haya visto como nosotros deseábamos. Así que piensa en tu vida, piensa en las decisiones que estás tomando, piensa en cuáles son esos deseos que tú estás abrazando y que no están acorde con la voluntad de Dios, y aprende como creyente a que no podemos seguir en lo mismo que antes, que nuestras vidas tienen que reflejar un cambio genuino, que cuando nosotros nos paramos frente a nuestros amigos en el trabajo, en donde sea que estamos, nosotros somos el reflejo de Jesús para ellos. Para muchos la primera Biblia que cogen, la primera Biblia que leen son nuestras acciones. Así que ya basta de hacer lo mismo, ya basta de repetir las cosas, ya basta de seguir la corriente. El tiempo apremia, amiga mía. Así que necesitamos tomar decisiones concretas para realmente hacer una diferencia en un mundo que tanto lo necesita. Mi segunda lección para ustedes es que tenemos que estar dispuestas a sufrir por Cristo. El sufrimiento por causa de Cristo no es señal de derrota, sino de participación en su sufrimiento. Esto lo podemos ver en el versículo 12 y 13. Si somos criticados, si somos rechazados, si somos perseguidos por nuestra fe, debemos alegrarnos porque compartimos la gloria de Cristo. Hay un versículo que a mí me encanta que habla de que el poder de Dios es perfeccionado en nuestra debilidad. Así que me vanagloriaré, porque si soy débil, entonces soy fuerte. Porque mientras nosotros somos débiles, Cristo es fuerte a través de nosotros. Y mientras nosotros sufrimos por causa de Él, ahora somos participantes del sufrimiento de Cristo. Participantes, o sea, tú y yo somos participantes, somos colaboradoras de lo que está sucediendo y de lo que sucedió y de lo que aconteció y de lo que viene, lo que está por venir. Amiga, eso no es poca cosa, eso es huge. Así que cuando te sientas rechazada, te sientas triste, te sientas sola, recuerda que hay uno, que es nuestro hermano mayor, que hay uno que es Cristo, que experimentó todas esas cosas y nosotras ahora estamos participando en esto junto con Él. La próxima lección: ser sobrios y velar en oración. En fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad la oración. Este es el versículo 7. Debemos vivir atentas y debemos vivir en una oración constante. Cuando nos dice ser sobrios es no estar en un viaje, es la realidad. No estar en el viaje de me voy a tomar esto, voy a hacer esto, voy a enfocarme en esto. Nos está diciendo que cuando oremos con la mente clara. If you know what I mean. Así que qué lindo recordatorio. Esto está en el versículo 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Así que qué gran recordatorio para nosotras, amigas, que muchas veces cuando oramos lo hacemos corriendo, lo hacemos haciendo mil cosas. Nos está pidiendo un espacio, nos está pidiendo margen, nos está diciendo detente, ora con la cabeza despejada, ora con la cabeza clara. Y mientras yo leía esto, para mí esto fue una gran bandera roja. Y me di cuenta que muy pocas veces yo realmente me siento a orar con la mente despejada. Que muchas veces quiero orar en el carro, que quiero orar mientras riego, que quiero orar mientras hago un millón de otras cosas. Pero necesitamos ese one-on-one time de orar con la mente despejada. La próxima lección, y de lo que yo me llevo de este capítulo, es amar profundamente y practicar la hospitalidad. Esto está en el versículo 8 y el 9, que dice que el amor cubre multitud de pecados y nos anima a abrir nuestras casas y a vivir sin quejarnos. El amor práctico hacia los demás es una evidencia de la fe viva. Nosotros tenemos que amar a la gente.
No podemos decir que amamos a Dios y que amamos a Jesús y que lo seguimos sin amar lo que Él más amó, que fue a las personas. No podemos vivir una vida en donde amamos a las personas solo cuando nos conviene, cuando amamos a las personas solo a los que nos hacen el bien, cuando amamos solo a los que nos dan, a los que nos añaden, a los que nos suman. Porque si fuera así, quizás Jesús no nos amara a nosotros, porque no hay mucho que podamos hacer nosotros por Él. Y aún así, Él nos amó. Así que nuestro llamado más importante, la invitación más clara del Evangelio para nuestras vidas es que tenemos que amarnos. Y yo estoy convencida que amarnos es un reto. Yo estoy clara que no nos sale natural amarnos los unos a los otros todo el tiempo porque somos diferentes, porque nos criamos diferentes, porque hay personas que te causan ganas de ser violento, porque hay gente que te ha hecho mal. Todo eso yo lo tengo clarísimo y lo entiendo. Pero hay una invitación a nosotras todos los días levantarnos y impulsarnos y movernos y recordar que tenemos que amarnos. Hay una frase que a mí me encanta sobre la hospitalidad que dice que el Evangelio te pide las llaves de tu casa. Y si estás preguntando qué eso significa, significa que el Evangelio nos invita a abrir las puertas de nuestra casa para otros. Porque la mesa es el lugar más importante en donde hacemos iglesia. Y la mesa de tu casa tiene mucho poder, tiene una gran influencia hacia las personas a tu alrededor. Así que si aún no has invitado a nadie a tu casa, si aún no has tenido un tiempo de mesa intencional con las personas que amas, esto es una gran invitación a que el Evangelio te está pidiendo las llaves de tu casa para que vivas una hospitalidad irracional. Aún me quedan 2 lecciones y empezamos a rapear. La próxima, y es una de mis favoritas, es usar nuestros dones para el servicio de otros. Cada uno ha recibido dones y debemos administrarlos. Voy a volver a leer el versículo donde lo dice en el 10 y en el 11. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza de que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos. Amén. Nuestros talentos, nuestras habilidades no son para nuestra gloria, sino para servir a otros, para servir a la iglesia y para dar gloria a Dios. Todo lo que nosotros hacemos debe glorificar a Dios. Y hay una diferencia grande entre los dones y los frutos del Espíritu. Entonces, los dones son nuestros talentos y todos deben ser utilizados al servicio de los demás. Me encanta que habla de diferentes tipos de dones. Dice, el que habla, hágalo como el que expresa las palabras de Dios misma. Y considerando que una de las cosas que yo siento que yo puedo hacer de manera innata es hablar, como que llevo sentada aquí 15 minutos hablando con ustedes non-stop, les puedo decir que nosotros tenemos la opción, que nosotras tenemos el control de utilizar nuestros dones para bien o para mal. Dios te pone las habilidades, pero al final tú tienes que tomar la decisión de cómo tú quieres usar esas habilidades. Y amiga, yo he usado mi habilidad de hablar para muchas cosas que no son las más positivas. Dice la Biblia que en la lengua está el poder entre la vida o la muerte. Y en muchas ocasiones, el mismo don y la misma habilidad que Dios ha depositado en mí y que yo he utilizado para bien, yo por muchos años lo utilicé para destruir, para marcar, para hacer a otros quizás sufrir, quizás para hacerlos sentir mal. Así que tu don, amiga, puede ser utilizado para cualquiera de los dos lados. Tú tienes que escoger a quién tú vas a servir. Tú tienes que escoger si tu don va a ser utilizado para glorificar a Dios o si tú lo vas a utilizar para destruir. Pero sin lugar a dudas, Dios ha depositado dones y talentos en cada una de nosotras. Y todos deben ser utilizados para su gloria. Y la última lección de este gran capítulo es que sufrir como cristianos es un honor y no una vergüenza. No debemos escondernos ni avergonzarnos de nuestra fe. Nosotras hablamos de que debemos vivir nuestra fe en voz alta. Sufrir por Cristo es parte de seguirlo. Sufrir es parte del Evangelio. Sufrir es parte de ser discípulo. Y yo sé que mucha gente no lo va a decir así, que quizás tú nunca lo has escuchado de una manera tan clara. Quizás te han dicho todas las cosas bellas del Evangelio y no te han hablado de que hay una parte retante
hay una parte que quizás va a jamaquearte el sistema, y es que vamos a sufrir. Y sufrir se ve de muchas maneras. No estoy diciendo que vamos a morir a latigazos como le pasó a Jesús, ni vamos a estar en una cruz. No es eso, amiga. Es que va a llegar un momento en que vas a tener que tomar decisiones difíciles, que van a haber relaciones que quizás vas a tener que soltar, que van a haber espacios que antes disfrutabas y que quizás todavía disfrutas, pero que ya no glorifican a Dios y que ya tienes que dejar de participar en eso. Va a haber ropa que quizás antes te sentías súper cómodo utilizándola y de momento te la ponen y ya no te sientes igual. Van a haber palabras que antes tú decías que ahora no vas a querer decir. Van a haber conversaciones en donde tú quieres aportar algo que sabes o quieres añadirle un poquito de leña a ese chismecito y vas a tener que agarrarte la boca y eso te va a causar sufrimiento. Hay muchos tipos de sufrimiento, pero todo el sufrimiento que es por causa de Cristo y por glorificarlo nos acerca a Él, nos acerca a participar en lo que Él ya experimentó por nosotras. Así que una de Pedro 4, ¿qué nos enseña? Nos enseña a vivir en santidad, nos enseña a amar con intensidad, a servir con fidelidad y a estar preparados para sufrir con Cristo, porque cuando sufrimos con Cristo también gozamos con Él. Y yo creo que that's a word. Yo pienso que eso nos enseña mucho y que nos da las bases para nosotras poder seguir caminando por este libro en el próximo capítulo que queda y luego en Segunda de Pedro. Qué privilegio que podamos hacer esto juntas. Y estoy súper entusiasmada de leerla en los comentarios y ver qué es lo que se han llevado en estos 4 capítulos y qué de todo esto que hemos hablado está hablando a tu corazón y a tu vida. Así que ha sido tan bueno estudiar esto juntas. La amo, les envío un beso y nos vemos en el próximo capítulo.